El día de hoy nos fuimos de compras a una tienda buena, bonita y barata con las 3B, muy conocida como Prichos. En esta tienda ofrece un amplio surtido de productos que te cuestan solo 22 pesitos cualquier cosa que te encuentres ahí. Ahí podemos observar que se encuentran paquetes de toppers, 3 toppers por 22 pesos, vasos, paquetes de vasos. También puedes encontrar botes para el agua, loncheras. Y aparte también te quiero comentar que esta tienda la puedes encontrar dentro de cualquier bodega Aurrerá o tienda Walmart. Es una opción muy padre para hacerte de muchas cositas, y más cuando te acabas de casar o vas empezando en un lugar nuevo que no tienes como mucho dinero para comprar pues lo básico indispensable que necesitas para el hogar. Está muy padre, te ayuda mucho a tu economía comprarte pues un paquetito de vasos que en otros lugares los puedes encontrar a veces hasta 20 pesos cada vaso o 30 pesos cada vaso. Aquí los encuentras los paquetitos en 22 pesos. También en esta categoría de área de cocina pues encontramos productos incluso para las fiestas, como ahí podemos observar unos coquitos de plástico. Y mientras les muestro cómo es el interior de este coquito, déjame comentarte que esta tienda fue creada desde el 2003 con el propósito de que pues uno, después de terminar sus compras básicas, ampliara uno su experiencia en las compras y se surtiera pues también de productos extra. Como podemos ver, pues este coquito está muy práctico como para un evento, como por una fiesta. Igual este salserito de jirafa está muy padre, en color rosita. También podemos encontrar juguetitos para los niños. A veces que le quieres llevar algo a tu niño y no traes mucho dinero, pues aquí está la opción de llevarles un pollito. Mira, también encontramos lo que son botecitos para el agua, para los lonchecitos de los niños o incluso para uno también. También cuenta la tienda con termos de diferentes formas y tamaños. Aquí, si te gusta la repostería, también hay productos para eso, como esas varitas van para adornar las bebidas. Encontramos incluso mangas pasteleras, capacetes para cupcakes, cuchillos, platos incluso con la forma de pizza, como rosita que ves aquí. La verdad está muy padre, está muy completa la tienda, la verdad. Y pues todo lo que puedas encontrar, como ahí los cupcakes traen como unas figuritas para decorar arriba, y pues ya viene el paquetito. Y mira, si te fijas los precios, todo 22 pesitos. Y te digo, es padre poder aprovechar esta opción de compra, de que puedes llevarte los paquetitos en vez de comprar como las piezas individuales. Ahí también hay encendedores de pistola, que por fuera pues la verdad sí te vienen costando alrededor de unos 40 pesos, 30 pesos, dependiendo de dónde los adquieras. También esas figuritas que se vieron son tablas de picar. Y nos pasamos a el área de los regalos. Aquí puedes encontrar bolsas de regalos de cualquier tamaño y de cualquier diseño. Esta opción es muy padre como en temporadas festivas como Navidad, cumpleaños o graduaciones. No gastes tanto dinero en papelerías o en otras tiendas. Aquí puedes encontrar una bolsa muy grande por 22 pesos, que en otros lados pues sí te anda costando que 35, 40 pesos y la bolsa es muy grande. Está muy padre para si tu hijo va a un cumpleaños o algo, o incluso el cumpleaños de tu niño, pues aquí le encuentras de su personaje favorito para que le envuelva su regalito. Por ahí vemos también que hay para bolsitas para baby shower, también para graduaciones, incluso bolsitas de la Aurrerá, de esas del mandado, o mochilitas, también las vemos ahí por 22 pesitos. Ahora sí que no
no te puedes quedar sin tu bolsita. También hay portarretratos y decoraciones para los negocios, como ahí se puede observar que tiene un dibujito de café. Quedan muy padres también si tienes algún negocito o en tu cocina, incluso los puedes colgar. Y pues aquí tenemos lo que son especieros, muchos especieros de diferentes formas, de vidrio también. Copas para los postres, vasitos de vidrio de Mickey. La verdad sí está muy padre, sí les recomiendo que se echen una vuelta. Además de que está muy práctico de que terminas de hacer tus compras y pues ya vienes a ver qué surtieron de nuevo. Les recomiendo mucho ir temprano, porque temprano la tienda está bien surtidita. Si vas más tarde, pues ya la verdad ya no encuentras nada. Encuentras los estantes bien vacíos. Por ahí vimos los exprimidores de jugo manuales. Están minis, pero están súper bonitos y súper prácticos. Yo la verdad sí me gustaron bastante. Yo creo que sí me voy a llevar uno de esos para mi casa. ¿Qué más podemos observar ahí? Floreros, los floreros. En una tienda que fui hace unos días los encontré en 80 pesos. Y aquí miren, el mismo florero por 22 pesitos. Mira, ahí están para si quieren decorar algunas bebidas, que se compren sus tarritos de vidrio. ¿Qué más les puedo mostrar por ahí? Por ahí. Esos ya son como decoraciones, o los tarritos para el atole. Los tarritos para el atole, los platos. Hay muchos platos también. Y pues nos pasamos al área de productos de hogar. Todavía siguen siendo productos de hogar. Vamos a encontrar estropajos. Son velas aromáticas, por ahí caretas para los niños. Ya que pues todavía ya no se escucha mucho que haya COVID, pero como quiera aquí las puedes encontrar un poquito más baratas. También hay unas alcancías súper bonitas, que pues la verdad en cuestión de función, pues no creo que le quepa mucho dinero, pero pues si estás enseñando a tu niño a ahorrar, pues creo que es una buena opción. También encontramos flores artificiales, un ramito por 22 pesos, creo que pues sí está muy económico, la verdad. Toallitas para los bebés en 22 pesos. Ganchos, paquetitos de ganchos de diferentes, de plástico y de gamusita para colgar trajes, también los encuentras. Mira, por ahí también hay una calculadora. ¿Qué más te puedo mostrar? Matamoscas. Y pues igual diferentes cosas para colgar ropa. Botecitos para poner tu cepillo de dientes, o para acomodar tus pinturitas también de diferentes formas y tamaños. Esos son botecitos de gises, macetas, toda esa hilera son macetas y botes de basura, también de diferentes colores. Conos, realmente pues yo no me llevaría un cono, pero pues si alguien necesita que sea profe o algo así de educación física, pues ahí hay conos también. Y pues mira, organizadores de aretes y de joyería. También la tienda cuenta con su área de bebés, que ahí puedes encontrar como juguetitos para los bebés. También cuenta con un área de belleza, donde puedes encontrar las cuquitas. Hay unos tapaojos para poderte dormir a gusto, rastrillos, esponjitas para maquillarte, espejos, diademas, incluso a veces venden brochas también para maquillarse. Y pues las brochas sí están de la calidad, está de mediana calidad, tampoco son muy buenas, pero pues sí, pues de algo y nada que tengas por ahí en tu casa. Encuentras medias también. En ese pasillo está el área de ferretería, encuentras muchas cosas de tecnología y de ferretería. Por ahí mira, encontramos unas plantillas que a mí me hacían falta, por cierto, y pues se me hizo muy padre. Mira, podemos encontrar ahí las llaves para
para nuestros esposos que por ahí ocupan una llave. O mira también este pequeño tripié. La verdad está muy padre si ocupas un tripié para tu teléfono. Está pequeñito, pero sí funciona. Mira el cúter por ahí, clavos. Y todo, recuerda que todo está en 22 pesos. Lo que tú encuentres en esta tienda, en 22 pesos. A veces te puedes llevar muchos artículos que tú necesitabas y pues la verdad gastas el mínimo. Por ahí encontramos un papel. Pensamos que era papel tapiz, pero en realidad no es papel tapiz, es un protector de ventanas. Ahí por ahí también, por si alguien necesita, láncese aquí al Prichos y llévese todo lo que necesita por 22 pesitos. Mira, tenemos también protectores de celular. Pues se ven muchas cositas, no sé. Déjame en los comentarios por ahí qué es lo que más te interesó de esta tienda. Mira, esos son para el ratón de la computadora. No sé cómo se llama. Y tenemos aquí todo lo necesario para tus mascotas, pecheras, comidita, juguetitos también. Que no te olvides de los apapachados de la casa, de los perritos o de los gatitos que tengas por ahí. Y pues toda esta área es ya de papelería. También si te piden alguna libreta en la escuela de tus hijos y no tienes para comprarles, aquí también encuentras libretas, encuentras grapadoras baratas para que pues tu hijo no se quede sin lo necesario para su escuela o tu hija. Cuadernitos, lapiceros, portalápices, todo encuentras. Mira ahí la grapadora chiquita, pero de 22 pesitos, ¿qué más puedes pedir? También hay libros de colorear, muchos libros de colorear encontramos. Mira, ahí es lo que te mencionaba de las libretas, hasta del personaje que le guste a tu chiquillo. Muy padre, la verdad esta tienda siempre, ya tenía tiempo de ir, pero apenas me animé a grabárselas para que ustedes se den cuenta todo lo que podemos encontrar. Mira, por ahí la pistolita de agua en forma de dinosaurio. Esta área, este pasillo ya es de juguetería. Incluso para diciembre, si no cuentas con mucho presupuesto, pues puedes comprarle incluso a tus sobrinos o sobrinas juguetitos de aquí y pues la verdad lo que cuenta es el detalle. A veces los niños no se fijan si es caro o no es caro, lo que importa es que les lleves algo, un recuerdito o algo. Encuentras muchos carritos, máquinas por ahí, también paquetitos de 2 máquinas, mira. Muy padre, yo creo que cualquier niño se entretiene con el juguete y luego pues aparte ni les duran tanto. Entonces algo baratito para que no les vayan a durar. Mira, por ahí está una muñequita con su mascotita y su vestidito de plástico. Esas muñequitas se me hicieron muy padres también. Lástima que pues ya no es uno niño. También encontramos jabón. Ya esta área ya encuentras puros productos de belleza también. O por ahí, mira, están las fragancias para el cuerpo, los bodys, que son, a veces también hay jabones para el cuerpo o para las manos por ahí. Te rinden bastante y huelen muy bien. Yo esos jabones ya los he probado y sí los recomiendo. Los aromas también, una aromita para el baño. En spray, muy padre, huelen muy bien. La verdad esos productos sí los recomiendo. Son de los que yo suelo llevar para mi casa. Y sí están muy padres. Mi esposo ya trae todas las manos llenas de cosas. Ahí me dice que quiere llevarse unos frasquitos porque la bolsa trae bastantes y pues se le hace bien el precio. Sabe si ahorita se anime a llevárselos. ¿Qué más les puedo comentar de esta tienda? Pues les comento que en toda la República Mexicana se encuentran 200 tiendas. Entonces muy probablemente tú, en donde tú vivas, sí haya esta tienda. Nada más es cuestión de buscarla. Entonces si te gustó este video, pues sígueme, comparte, dale like y comenta. Muchas gracias por mirar.